El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el señor Jorge Valdés. Él ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien le damos la bienvenida. Señor Valdés, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en RCR. Verdaderamente felicito el gran trabajo que realizan y el análisis detallado que hace de las noticias. Gracias. Bien. Bueno, estamos de aniversario, Lima. 488 años. Y podríamos conversar a partir del 50, de repente para adelante, o del 60, donde se da un crecimiento de lo que dejó de ser la tradición limeña, ¿no? En los barrios altos, el Rímac, La Victoria, Breña mismo, etcétera, Miraflores, a una Lima que migra del campo hacia la ciudad para buscar trabajo, nuevos horizontes. Aparecen asentamientos humanos, los cerros son invadidos y así ha ido creciendo Lima. Hoy día se señala que ya somos 10 millones de habitantes en la ciudad de Lima, con muchas necesidades. ¿Qué enfoque le da? Usted ha sido regidor. Cuando ha sido regidor, ¿se discutían estos problemas de lo que es Lima? Sí, efectivamente. Es una discusión que siempre ha estado, digamos, vigente. Ahora, haces un buen análisis porque efectivamente Lima cambia completamente su rostro, cambia su morfología a partir de las grandes oleadas, digamos, de migración de los años 50, 60, y por supuesto se completan con la gran migración que hubo producto de la violencia política de los años 80. Se completa este proceso no solamente de crecimiento, de ensanchamiento de Lima, sino también de lo que llamamos el proceso de cholificación de la cultura limeña, ¿no? Eso que nos tamiza e incluso a quienes somos provincianos ya nos vuelve limeños con unas costumbres ya culinarias, con unas costumbres musicales, con una manera de vestir, con una costumbre de ir a los mismos lugares a tratar de divertirnos, ¿no? De tratar de también, ¿por qué no? A tratar de intercambiar cultura y de volvernos cada día más limeños. Efectivamente, Lima hoy es distinta a lo que fue en la primera parte del siglo pasado, pero lo que sí no ha cambiado es que pasan gobiernos tras gobiernos y los grandes problemas de Lima, como son el transporte, la vialidad, el tema de los residuos sólidos, el tema de la inseguridad, continúan. Eso sí es permanente ya dentro de lo que se llama hoy la gran ciudad de Lima, ¿no? O Lima metropolitana. Ahora, esta situación que nos vuelve, digamos, la democracia en el año 80, porque durante los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado, de Morales Bermúdez, bueno, eran designados a través del Ministerio del Interior los alcaldes, pero cuando vuelve la democracia en el 80, han transcurrido, pues, como se dice, más de 40 años, gobiernos municipales de diferentes tiendas políticas, Acción Popular, el APRA a la izquierda, ya otros sectores independientes, el mismo Obras con Belmont Casinelli, etcétera, Castañeda Locio, que ha sido 2 o 3 veces alcalde, creo que de Lima, bueno, y en fin. Pero, ¿qué cree usted? ¿Qué alcalde, bueno, más se interesó en el problema
de ver a Lima crecer, porque inclusive hablamos que tenemos un plan maestro de 30, 40 años, pero que muy lentamente se aplica, ¿no? Sí, mira, yo creo que la palabra que un poco resume lo que tú propones es planificación. Ujú. Lima ha crecido sin planificación. Se ha hecho poco caso a urbanistas, a arquitectos, e incluso en distritos que llamaríamos mesocráticos, distritos de sectores medios, incluso ahí se ha crecido con desorden, ¿no? Sin embargo, gracias a la riqueza que generan esos propios distritos y al hecho de que quizás por un tema de orden los vecinos pagan sus tributos, les permite a estos distritos medios desarrollarse mejor, verse un poco más verdes, verse un poco más limpios. Independientemente de eso, Lima ha crecido de manera no planificada, ha crecido de manera desordenada. Entonces, esto ha traído consigo el desorden que hoy día tiene esta ciudad y la poca planificación que se nota. De repente la pregunta es porque alguien siempre dice, claro, es fácil criticar, es fácil decir, bueno, así están las cosas. Entonces siempre la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿No? Y esa tarea la tiene hoy el alcalde de Lima y los alcaldes distritales deberían reunirse en la Asamblea Metropolitana, contar, por supuesto, con el concurso ahí de urbanistas conocidos que hay y que tenemos en la ciudad de Lima, y decirles a ellos, oye, ¿cómo comenzamos a ordenarnos desde el centro de Lima hacia la periferia? ¿Cómo comenzamos a hacerlo, digamos, de manera conjunta, sin crecimientos aislados, sin que cada distrito comience a tener un orden independiente de los demás? ¿Cómo comenzamos a mirar mejor a la playa que tenemos, a la Costa Verde, sin llenarla de concreto? ¿Cómo comenzamos a mirar mejor nuestros parques y no comenzamos a verlos como un lugar para depredar, para hacer centros comerciales o para meterle cemento, concreto? ¿Cómo comenzamos a trabajar nuestros espacios para que la gente pueda disfrutarlo? ¿Cómo comenzamos a hacer esta ciudad un poco más inclusiva, un poco más amigable, que comprenda un poco más al discapacitado, también que comprenda un poco más a los niños, a los jóvenes, para que tengan lugares con aire limpio, aire libre, en el cual puedan ejercitar sus deportes? Yo pienso que esa es la manera en la que hoy, ya que comienzan nuevos gobiernos municipales, deberían comenzar a repensar esta ciudad. Y por supuesto, no va a haber manera de pensarla si es que no comenzamos a planificar primero. Esta situación, como lo enfocas, definitivamente que nos obliga a hablar pues de una nueva Lima. Pero estas últimas elecciones, como las anteriores también, prácticamente la agenda política y las propuestas de los candidatos se han limitado al tema de la seguridad ciudadana. Eh, no se plantea obras de envergadura, al menos el señor Aliaga, que ha salido, López Aliaga, que ha salido alcalde de Lima, elegido alcalde de Lima, que ha juramentado hace 15 días, tampoco no nos ofrece nada. El señor Muñoz tampoco no nos ofrecía nada, hablaba de Lima parecido a Miraflores, pero eso quedó en palabras. ¿Qué es lo que evita que no se pueda desarrollarse en el tránsito, por ejemplo, que es caótico? Usted dice hay que recurrir a los técnicos, pero ahí están los técnicos, pero nadie los convoca. O sea, daría la impresión de que acá simplemente se aplica el piloto automático para que Lima camine como debe caminar y punto, ¿no? Daría la impresión que no nos interesa Lima. Una de las cosas que, en base a lo que tú propones, una de las cosas que yo sugeriría es comenzar a sincerar la propuesta política. Ujú. Yo sé que la comunicación política, el marketing político,
cuando tiene un uso cínico en las campañas, siempre solamente trata de tomar lo que la gente espera escuchar, ¿no? Entonces, al político, sus consultores le dicen, oye, mira, acá la gente lo que quiere es un puente. Oye, pero no hay un río. No, tú proponlo nomás y después le decimos que le vamos a traer el río, como dice un viejo chiste peruano, ¿no? Así es. Entonces, se hacen propuestas grandilocuentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 10.000 motos, dijo López Aliaga. Mira, 10.000 motos supone 20.000 operativos, o sea, 20.000 personas para que las manejen en dos turnos. Y además supondrían que la Municipalidad de Lima tendría que comprar 10.000 galones diarios por lo menos de combustible, más mantenimiento de máquinas, todo eso. O sea, esa es una propuesta totalmente irrealizable, como otras, ¿no? Que se hicieron en la campaña, hambre cero y clichés que permiten, pues, Lima potencia mundial, son los clichés que permiten el marketing político y que de una u otra manera la gente se deja seducir todavía por esas propuestas que son, vuelvo a decir, irrealizables. Sin embargo, creo que es menester de la autoridad electa hoy sincerar esa propuesta y decirnos verdaderamente, por ejemplo, si se trata de seguridad ciudadana, un grupo de motos no lo van a solucionar. O sea, por supuesto que las motos y tener más personal patrullando la ciudad va a servir, es cierto, porque a más ojos vigilantes, mayor control, pero tenemos que pensar, por ejemplo, si vamos a luchar contra la inseguridad, la Municipalidad de Lima debería poner todo ese equipamiento que tiene al servicio de la Policía Nacional y la Policía Nacional comenzar a hacer inteligencia ciudadana, inteligencia de ciudad para luchar contra el crimen organizado, la venta de drogas, la prostitución, el sicariato. Eso es lo que se podría hacer en seguridad ciudadana, pero no pretender que porque yo pongo 10.000 motos a circular por la ciudad, eso va a solucionar el problema, o porque pongo un tanque de agua que impulse agua hacia un cerro, eso soluciona el problema sanitario de Lima. Lima tiene escasez de agua, Lima tiene mucha franja pobre que no tiene agua y desagüe. Y no se trata de ponerle un tanque que le mande el agua. Ok, ya, yo le pongo el tanque y le impulso el agua. ¿Y el desagüe? Claro. ¿Qué pasa con el desagüe? ¿Dónde botarían el agua que le impulso? O sea, cuando una propuesta se hace, tiene que ser completa. Pero bueno, como te dije, en la comunicación política permite su uso cínico. Sin embargo, ya estamos en la realidad, que es lo que viene luego de que juramentas el cargo. Entonces ahora comienza a sincerar qué tiene que hacer una municipalidad, como Lima y cualquier municipalidad del Perú. Tiene que limpiar las calles, tiene que brindar seguridad ciudadana apoyando a la Policía Nacional, tiene que trabajar el tema social, todo el tema medioambiental, tiene que trabajar la fiscalización para el control de comercio. Además de eso, todas las funciones administrativas que le son inherentes. Entonces, debemos sincerar propuesta y comenzar como una línea de base a decirle a la gente, estas son mis propuestas para los siguientes 4 años. Esta va a ser la realidad que yo te puedo cumplir dentro de mi presupuesto. Porque recordemos que Lima es una ciudad con un presupuesto bastante pequeño respecto de la gran demanda de más de 10 millones de habitantes, ¿no? Ahora, correcto. Ahora, como tú dices, sincerar muchas cosas. Sincerar, hoy día aparecen en los medios de comunicación de que tanto en Lima y Callao se está incrementando el 15% de los arbitrios. En muchos distritos, en algunos no, pero en la gran mayoría de los distritos de la Gran Lima y del Callao se está incrementando arbitrios 15%. No sabemos si la gente va a poder responder ante una situación como la que estamos viviendo, pero también hay vecinos que hacen todo lo posible por estar al día, tener pues su barrio, su calle limpia, etcétera. Pero también en estos últimos 20 años, por decirlo menos, hemos visto que ha habido un crecimiento comercial importante
en las zonas que hace 40 años, 50 años eran las invasiones, ¿no? Villa El Salvador, Chorrillos ahora ya no hay parte, como Surco ya no hay parte agrícola, todo está con cemento. En el Lima Norte tenemos los malls, como también en el sur, que ha generado pues una evolución comercial importantísima. Esto no se puede aprovechar mejor para el beneficio de la gente que vive ahí. Por supuesto que el desarrollo comercial no solamente es parte de lo que corresponde a una ciudad, promoverlo es necesario, pero este desarrollo comercial tiene que ser ordenado, ¿no? Yo sé que el empresario, tratando de maximizar su utilidad, va a tratar de colocar comercio a donde haya pues mayor afluencia de gente, mayor afluencia de público, pero deberíamos tratar de un poco ordenar ese crecimiento, ¿no? No enlazar estos centros comerciales a grandes avenidas, porque lo único que sucede es que se tuburizan. Imaginemos nomás querer pasar Javier Prado en tiempo de fiestas, en tiempo de alto crecimiento comercial, pasar Javier Prado desde el Trébol hasta la parte de La Molina. Es imposible. Ese pequeño tramo de Javier Prado a uno le puede llevar entre 30 o 40 minutos. Es porque los centros comerciales deberían estar, obviamente, con buenos accesos, pero deberían estar alejados de esos grandes nudos que necesita libre la ciudad para generar circulación. Sin embargo, se siguen haciendo estos centros comerciales en grandes intersecciones de avenidas. Pero bueno, finalmente estos centros comerciales traen desarrollo, traen tiendas, generan mucho empleo y también generan mucho arbitrio, mucho predial para el distrito. No todas las tiendas que están ahí pasan fiscalización, pagan una licencia, las instalaciones por el uso de suelo pagan un predial para la municipalidad. Entonces, quieras o no, traen un desarrollo. Pero eso no lo es todo para un distrito. Un distrito vive de los impuestos directamente recaudados, como el predial, como los que pueda cobrar por alguna tasa, por ejemplo, pero además de eso tiene algunas transferencias. Los distritos medios tienen muy poca transferencia y los distritos de la periferia de la ciudad más pobres tienen mayores transferencias. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es entender que esto es un feedback. ¿Qué quiere decir eso? Yo pago mi arbitrio, pago mi predial y la municipalidad me presta un servicio. Pero si yo quiero ver el servicio, tengo que pagar. Lo que tengo que saber es elegir autoridades que me den ese feedback, o sea, que me devuelvan, cuando yo aporto, me devuelvan servicio. Lo que está pasando en muchos distritos es que mucha gente aporta, pero los recursos desaparecen. ¿En qué desaparecen? Desaparecen en asesores, desaparecen en gasto innecesario de celulares, cajas chicas, un montón de personal que no se sabe qué hace en la municipalidad. Entonces, este feedback que tiene que haber entre que yo pago mi arbitrio o mi predial y tú me devuelves servicio, debe comenzar a funcionar. Para eso creo que la función de Contraloría y la función de los regidores, que son la primera línea de fiscalización en una municipalidad, debe funcionar. Los regidores están ahí para fiscalizar cada sol que se gasta. No están los regidores para aplaudir al alcalde o participar en cuanta boda o cóctel hay en la municipalidad. Particularmente, tuvimos un grupo de regidores que en la gestión de Muñoz nos dedicamos a fiscalizar esa gestión y fuimos quienes promovimos no solamente cambios, sino que además que se sinceren todo un conjunto de actividades como, por ejemplo, sueldos de los funcionarios, ¿no? Y hemos visto que también se ha hecho algunos esfuerzos, pero hay cosas que se pueden solucionar y evitar, digamos, ¿cómo le puedo decir? Cosas tan sencillas como la señalización de las avenidas, de las calles, las salidas. Por ejemplo, ¿cuánto se invirtió en recuperar la avenida Arenales?
¿Cuánto se invirtió en recuperar la avenida Canadá, que era paralela a la Javier Prado? Pero usted vaya por Canadá o vaya por Arenales, no hay tránsito, o sea, la gente no circula, se acostumbró a ir por las troncales nada más. Pero tampoco se le señala al que maneja, pues que por ahí también puede salir a la Avenida Aviación, puede salir a San Luis, a otro distrito, o sea, parece que acá se hacen obras, o las salidas de la vía expresa que sale a México y que sale a Iquitos, ¿no? Hay un par de salidas ahí de la vía expresa, pero que también no es utilizada por el usuario, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Lima, desde que se creó el ATU, ¿Ya? Lima, desde que se creó el ATU, perdió la competencia del transporte. Ya ahora el tema del transporte es algo manejado de manera conjunta entre Lima y Callao por esta autoridad autónoma. Lo que le ha quedado a Lima como competencia es la vialidad, ¿no? Es el manejo de la vialidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, toda la semaforización, la señalización que tú mencionas, los giros a la derecha que se podrían hacerse. Entonces, creo que debería trabajarse no solamente una reforma en eso, trabajada de manera conjunta con el Ministerio de Transportes, sino que de manera conjunta entre todos los distritos de Lima. Lima tiene muchas avenidas que se llaman metropolitanas, que son estas grandes troncales que tú mencionas. Yeah. Pero paralelo a esas grandes troncales corren muchas avenidas o calles paralelas que son distritales y que son a veces muchas de ellas de mucha importancia. Tenemos que generar olas verdes, tenemos que generar una semaforización metropolitana que de una u otra manera, de manera inteligente, y ahora la tecnología lo permite, ¿no? Generen estas olas y vayan guiando el tránsito de tal manera que se vaya no solamente desconcentrando, sino que permita que cuando tú tomes una vía puedas de manera predecible llegar a un lugar en un tiempo determinado y no tener que estar entrando y saliendo por callecitas como a veces te mandan estos aplicativos que tratan de aligerarte el tiempo, pero te meten pues por curvas, calles y te desvían a veces, ¿no? Pero finalmente sirve. Lo que tenemos que tener es uso de ingeniería, uso de inteligencia artificial, pero eso demanda que el propio técnico, el propio político comprenda que esa es la solución, que tenemos que darle paso a la tecnología para poder solucionar estos problemas. Eso no quita que debemos poner siempre en tintero grandes obras que necesita la ciudad. Lima necesita obras todavía de envergadura, quizás algunos bypasses más, quizás algunos tréboles. Necesitamos la continuación de la vía expresa sur, que ya hace poco se canceló la concesión porque la querían hacer con peaje. Continuarla desde la Plaza Las Flores hasta la Panamericana Sur. Tenemos que continuar la Ramiro Prialé, que está detenida porque una empresa de peajes, que podemos hablar también de eso, no le da el ánimo de continuarla. La Prialé, y así todo un conjunto de avenidas. Tenemos que continuar la obra del Metropolitano hasta Puente Piedra y Ancón. Tenemos que presionar al gobierno para el inicio de la línea 3, pero para eso por lo menos que concluyan la línea 2. Entonces, se tienen que trabajar de manera conjunta. Lima es una metrópoli. Lima y pronto va a ser una megápolis. Lima ya no se puede pensar que se administra como un distrito o como algo compartido en 43 o como algo que el alcalde de Lima, como un pequeño virrey, cree que puede controlar solo. No, Lima tiene que trabajarse de manera conjunta por cada tema con cada uno de los ministerios que hay en el gobierno central. Transporte con el Ministerio de Transportes. ¿Se puede hacer vivienda popular? Sí. ¿Se tiene que generar vivienda por parte del Estado? Sí. Pero esa vivienda tiene que estar planificada, trabajar con vivienda. Agua y desagüe, trabajarlo con Sedapal. Electrificación, en general, seguridad con el Ministerio del Interior. Ya no podemos trabajar como una isla. Se tiene que trabajar de manera coordinada por la cantidad, no solamente de población,
sino por el gran tamaño geográfico que ocupa Lima. 43 distritos. ¿Son necesarios esos 43 distritos en las circunstancias que nos ha demostrado que un solo distrito es más grande que la mitad de Lima, como San Juan del Lurigancho? Ahí está el ejemplo. Eso es algo que, sí, es algo que está en el tintero para discutir. Es una gran pregunta la que haces. Particularmente yo me opuse a esta división que hubo de Lima en 5 Limas, porque dije, lo que menos necesitamos es más división. El limeño de hoy, yo soy un provinciano que llegué a Lima a los 10 años, pero soy limeño porque ya vivo acá, aquí he hecho mi familia, aquí me he desarrollado profesionalmente. El limeño de hoy no quiere divisiones. Creo que el limeño de hoy lo que quiere es que se planifique de manera conjunta, que se hable de una sola ciudad, no esta división conal que nos hicimos, el cono norte, el cono sur, el cono oeste. Eso solamente nos divide. Las particularidades que tienen cada distrito desde sus inicios, recordemos que tenemos distritos en Lima que nacen prácticamente con la República, claro. Yo creo que debe ser respetada, porque cada ciudadano se siente orgulloso del lugar donde nació, del lugar donde vive. Pero eso no debe significar de ninguna manera, por ejemplo, tener límites en el tema de seguridad ciudadana. El serenazgo sin fronteras debería ser una realidad inmediata. Eso no tiene sentido. La semaforización horizontal de todo Lima no tiene que tener fronteras. Entonces tenemos que pensar Lima, desde mi punto de vista, claro, puede ser discutible, como un todo y ya no como lugares aislados o pretenderla dividir en guetos como Lima Sur, Lima Norte. Eso lo único que creo yo que genera es que nos sintamos menos limeños, ¿no? Deberíamos hablar de una sola Lima y de una solución igual o igualitaria para todos. Hablando de Lima, Lima es Barrios Altos, ¿no? El Barrios Altos, La Antigua, Rima, todas esas zonas. Pero ¿qué pasaría, estimado Jorge Valdés, ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, si transformamos los barrios altos? O sea, una transformación vial, de infraestructura, etcétera, que podría permitir toda esa zona que es los barrios altos para el desarrollo de Lima. ¿Qué pueda suceder? Muchas partes de Lima, como tú mencionas, Barrios Altos y el Rima, se encuentran en un estado grave de conservación. Y esto porque mucho de la vivienda que hay ahí viene incluso ya del tiempo de la colonia. Por supuesto que mucha es construcción republicana, pero es bastante antigua y además con muy poca conservación. Creo que debería y debe haber un trabajo entre la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Cultura y quizás algunos otros organismos más, INDES y todas estas instituciones, para poder decidir qué predios, qué solares, qué lugares conservar. A esos lugares meterle mucho recurso, cuidarlos, tratar de conservarlos, sobre todo si son lugares históricos, ¿no? Uh-huh. Pero el resto de vivienda, el resto de solares que ya se encuentran derruidos, solamente basta pasar por ahí y darte cuenta que hay lugares que son inhabitables y que no hay manera de recuperarlos. Entonces, esos lugares, por ejemplo, podrían ser destinados para zonas comerciales, obviamente ordenadas, o podrían ser destinados para comercio y vivienda, como se hace en muchos países, ¿no? En la zona baja hay comercio y en la zona alta hay vivienda. Claro. Y además el suelo de Barrios Altos es un muy buen suelo. Entonces, yo no sé por qué no imaginamos así. Ahora hay una serie de restricciones que prácticamente lo que quiere el Ministerio de Cultura es que no se toque infraestructura que ya está derruida. No se deja mejorar esta parte de Lima, tanto el Rima como el cercado. Y esto ya tiene bastantes años, ¿eh? Yo recuerdo de la época del Hermanón de Belmont, que se hizo todo lo posible para que lo declaren el patrimonio
internacional, el centro Cultural. de Lima, cultural, y Claro. recuerdo mucho que sé lo que había pasado en esa parte del Congreso, porque hay una parte del Congreso que da para Ancash. Yo Ah, pensé que lo habían recuperado, no habían puesto un triple donde habían hecho dibujos arquitectónicos, qué sé yo, de la época, pero eso no era recuperar pues Lima, ¿no? no Y pues, o sea, se maquilla, se ¿no? maquilla Se maquilla, y esto era claro, una estafa, pues, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? así es. Así es, Y se maquilla porque hay muchos alcaldes, pues, en esa labor cosmética que tienen, tratan de maquillar la ciudad y nos dicen, pues, que una obra es pasarle pinturita a una así escultura, ¿no? es. Entonces, hay que mejorar la ciudad, pero hay que decidir con qué patrimonio cultural nos quedamos y qué cosa ya no es patrimonio cultural, sino una ruina, Así es. ¿no? Entonces, eso de ahí tiene que ser explotado, tenemos que permitir el desarrollo también de la ciudad. Ahora, no seguimos el ejemplo del Ecuador. Acaba de venir un colega mío de Loja. Dice una ciudad totalmente limpia. Ahí no entran los delincuentes. Tú puedes caminar con tu celular, con tu tablet, con tu laptop y no te pasa nada. Y una ciudad limpia, ejemplar, garantizado el 100% la seguridad ciudadana, mira, al 100%. Y ve la parte histórica, tradicional, todo recuperado. O sea, una belleza en el fondo. Y para ahí ya empezaron a irse los turistas. Ya empezaron a irse los turistas para esa zona y empezó a haber más crecimiento económico. Mira el ejemplo que te Sí, pongo. Lima se parece a, no sé si te ha pasado a ti, obviamente esto es coloquial, que cuando alguien llega de visita a tu casa y está un poco desordenada, ¿no? Tratas de ordenar la sala nomás, acomodas un Sí, poquito, pero no le podrías permitir ver el resto, ¿no? Por el desorden. Ya, Lima es igual, o sea, al turista se le enseña la Lima que queremos que vea, ¿no? Lo mm, llevas a la plaza de armas, le das una vuelta en el caballito, lo haces caminar, que saque la foto, y de ahí lo subes rapidito al bus de nuevo para llevártelo a San Isidro o a Miraflores. Y sí, de ahí, por supuesto, lo tratas de mandar a Cusco o a la selva, a donde no. ¿Por qué? Porque Lima es, o sea, tienes que ocultarla. Yo creo, y el ejemplo que pones es muy bueno, deberíamos ir justamente desde el centro hacia la periferia, ir mejorando esta ciudad, irla ordenando. En el tema cultural, yo respeto el tema cultural. Creo que un pueblo sin conservar su historia, sin su cultura, se pierde en el tiempo. Pero un solar destruido que no tuvo nada de carácter histórico en su momento, donde y viven que se ha convertido en fumadero, al final. en una guarida, Así es. pues de mal vivir, Sí. eso no es patrimonio, ¿no? Entonces, eso podría ser un lindo lugar comercial y arriba poder tener vivienda social, justamente promovida por los propios comerciantes que estarían en las zonas bajas. Claro. Entonces, pero ¿qué se hace? Se maquilla, se ponen macetitas, se ponen piedras en un lugar donde ya no es necesario colocar. Se trata solamente de esto, ¿no? De maquillaje. Creo que deberíamos ir a soluciones más estructurales. Y hablando, por ejemplo, ya un poco de Lima Lima, ayer el alcalde de Lima, por ejemplo, renuncia a su sueldo, ¿no? Es una propuesta interesante, él es un hombre bastante pudiente y podría ser hasta una propuesta y algo que muchos políticos deberían hacer en el futuro, ¿no? Sobre todo si ya solucionaron sus problemas. Pero eso no soluciona el tema. Cuando López Aliaga entra, despide todo un conjunto de personas que tenían derecho a trabajar, entre los cuales se encuentran madres gestantes, madres lactantes. Cuando postula, propone la nulidad de los peajes y ahora dice que se va a renegociar. Entonces, yo creo que el primero que tiene que comenzar a sincerar lo que él es o lo que él propone es el mismo López Aliaga, para partir de ahí comenzar a partir ya como ciudad, ¿no? Si el alcalde Ujú. no tiene claro qué es lo que quiere, qué es lo que propone y qué va a hacer con la ciudad,
entonces estamos totalmente complicados todos los que vivimos en ella, ¿no? Bueno, yo le agradezco por ese alcance porque la verdad que yo no le he preguntado qué espere las propuestas del señor López Aliaga porque yo no he escuchado ninguna propuesta, la verdad, la propuesta del señor López Aliaga como alcalde. Pero esa demagogia que no voy a cobrar mi sueldo, ¿a quién le hace un favor? Al Estado, porque eso ya está presupuestado. Eso va a regresar al Estado. Así es. Sí, pues. Igual sí, que los o congresistas, igual que los ministros, ¿no? O claro. algunos decían yo cobro un sol. Lógico, pues no cobra yo, así. yo le llamaría un pequeño mensaje, ¿no? Pero esa no es una obra de No, gobierno. yo pues, cobraría ¿no? O el sea, sueldo, yo cobraría mi sueldo y mi sueldo compraría víveres, lo dono, claro, pues, por lo dono. supuesto, para que Claro, no regrese otra vez claro, al Estado. Pero a ver, López Aliaga ya tiene 18 días en la gestión municipal. ¿Y cuál ha sido su primera propuesta de gobierno? ¿Reducirse el sueldo? Por favor, o sea, Así es. no, o sea, no Y amenazar a las o sea, farmacias, está amenazar a las farmacias. Está Bueno. bien, ya, aplausos, ¿no? Aplausos. No, Qué pues bueno no, que no va a cobrar el sueldo, ya, pero... ya a estas alturas, eso de cobraba un sol lo hizo Ayer La Torre cuando fue presidente de la Constituyente y después lo hizo el regidor Luna Gálvez. Pero en fin, son formas de hacer política. Así es. Muchas gracias al Así amigo es. Jorge Valdés. Estaremos molestando en su atención porque ha quedado pendiente un tema importante que lo conversamos en su oportunidad. Y es el problema, ¿qué pasa con la limpieza pública en Lima? ¿Qué pasa con las famosas adendas? Parece que el señor Muñoz en la conferencia de prensa que dio no mencionó para nada qué va a pasar con esta empresa Innova. Innova, que ahora se llama, ¿no? Antes era Relima. Bueno, Así es, hay así muchos es. temas para conversar, ¿no? Muy agradecido por su participación. A tus órdenes, como siempre. Muchas gracias a RC. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.